Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal del Depósito de la Fe. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Santiago Alarcón. Y vamos a hacer un video que ya hace rato que venimos charlando haciendo, pero bueno, diferentes circunstancias, técnicas por momento, combinación de horarios por otro, no lo habíamos podido realizar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Santi? Hoy, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Leo. Gracias a toda la audiencia por estar ahí conectados. Se venía posponiendo esto que vamos a llevar a cabo el día de hoy. No estaba predestinado a hacerlo de antemano. No me quiero meter en ninguna controversia, pero mira, a mí, si hay cosa que a mí me gusta, es discutir orígenes ocultos, papá. A mí me gusta discutir orígenes ocultos porque yo sé y me lo han hecho saber también, me lo han comunicado, que ahora que soy católico, básicamente me han lavado la cabeza, me han adoctrinado de alguna manera media extraña, el rayo catolizador me ha pegado de tal forma que no soy capaz de poder pensar por mí mismo. Y hoy hay un especial de History Channel que pretende de alguna manera abrirnos los ojos a nosotros que estamos adoctrinados. Así que estas cosas a mí me gustan. Cuando un título dice origen oculto de, yo ya lo garpé, me senté, agarré mis pochoclos y comí en masa. Bueno, así es. Y tenemos pensado también hacer una serie de videos sobre esto, si es que YouTube no nos golpea. Pero queremos hacer una serie de videos también con José Plasencia, que también he acordado que pueda participar. ¿Cuál es la idea entonces? Hay un video en internet que tiene casi 7 millones de vistas, en donde habla supuestamente de el origen oculto de la Iglesia Católica, obviamente atribuyéndola a cualquier cosa menos a la fundación por parte de Jesucristo. Entonces dicen que es un invento, que posterior a Constantino, que los papas, que aquí, que allá. Y yo lo escuché en su momento y la verdad es que no podía creer la cantidad de mentiras por minuto que se decían. No es que había Para, una o para, dos o tres para. mentiras en el video, había dos o tres mentiras por minuto. Yo no lo vi al video, yo no lo vi al video. ¿Vos creés que yo estoy lo suficientemente preparado psicológicamente para resistir esta oleada de argumentos que van a ser presentados en este video sin claudicar mi fe? Si la risa de lo absurdo de las cosas que dicen no te hacen claudicar la fe, estás preparado. Bien, buenísimo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Le ponemos suspenso. Bueno, vamos a ver entonces el video cómo comienza y vamos a ir pausándolo para hacer comentarios y mostrando lo que enseñan los padres de la iglesia, lo que enseña la Biblia y lo que enseñan los concilios de la iglesia y lo que enseña también el sentido común, que a veces pareciera ser el menos común de los sentidos, porque le dicen cada contradicción, pero que lo que afirma con la contradicción se demora 15 segundos y parece que el autor no se da cuenta de lo que está diciendo. Vamos a eso. A ver. A ver si quiere salir. Ahí está. Es una investigación basada en documentos históricos. O sea, entiéndase por documentos históricos sus propios libros de historia de la iglesia. O sea, no son documentos históricos verídicos, sino sus propios libros de historia de la iglesia. Ya lo van a ver por qué se los digo. La Cualquier habitante de fuente, América Latina podría la pensar que se fuente es trata de la Dan iglesia Brown. más grande del Sí. mundo. Sin embargo, no es así. Hablando en términos de población mundial, el cristianismo es la fe más grande, con un 32% de la población mundial. Sin embargo, el cristianismo está dividido en muchas iglesias, de las cuales la católica es solo una de ellas, aunque ciertamente la más grande, conteniendo al 55% de la población cristiana mundial. Bueno, aquí tenemos el primer problema. Tradicionalmente la iglesia siempre enseñó que cristianismo solamente es aquel que es genuino. Y que siempre hubo quienes utilizando términos actuales, se autopercibían como cristianos, pero practicaban un cristianismo falso. Y es lo que hoy en la Iglesia Católica se conoce como el protestantismo. Cristianismo en realidad es solamente el que practica el catolicismo cuando se practica bien. ¿Okay? Después está el cristianismo que practica el protestantismo, que no es el verdadero cristianismo enseñado ni por los apóstoles ni por Jesucristo. Entonces, aquí tenemos el primer problema, que ya nos está diciendo qué doctrina de fondo es la que está impulsando o sosteniendo este video.
Esto es entender que quien está relatando este video está creyendo que el catolicismo es simplemente una más. Y por eso empieza a hablar de es la más popular o es la menos popular, pero no es la más grande, no es la más grande, porque considera que es una más. ¿Sí? Santi, ¿querías hacer alguna observación, algún comentario? No, este es un tema que vos sabés que tenemos opiniones distintas, ¿no? Respecto a lo que a, a- a la agrupación llamada cristianos, por así llamarlo, ¿no? Bueno, ¿quiénes lo conforman? Bueno, yo creo de que sí, de que los protestantes son cristianos, pero es cierto que presupone el video que el catolicismo es simplemente una expresión más, ¿no? Un mero parecer más, una opinión de las muchas que hay, ¿no? Entonces, eso vale la pena destacarlo, porque creo que si estamos en un contexto de origen, necesariamente debe del autor del video poner toda su atención en lo que originalmente fue el cristianismo, qué es lo que creía y cuál de las, entre varios pares de comillas, expresiones cristianas actuales es la que se remonta a ese cristianismo original. Y ahí se va a dar cuenta el autor del video que es el catolicismo. Pero es cierto, presupone que es una opinión más del montón. Exacto, y bueno, por eso justamente estamos hablando de que vamos a refutar la idea que presupone este autor de este video, de que el catolicismo es uno más, que no es uno más, que es el original. Y como enseñaban los padres de la iglesia, que vamos a leer a lo largo de la serie de videos, vamos a ver que ellos siempre hicieron esta distinción, que hay una única iglesia que pretende ser deformada, corrompida en su doctrina desde afuera por parte de las sectas. Así que ya entendiendo esto, aquí lo importante es, independientemente si a uno les gusta más llamarle protestante o cristiano, es entender que el trasfondo de quien hace este video es de quien está presuponiendo que la Iglesia Católica es una más, ¿sí? No es la mejor, sino que por el contrario dice que es la peor, que es un invento, pero dice es una expresión de cristianismo más y no la única válida. Que delante de los ojos de Cristo, por eso es que existe el dogma de fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y es un dogma de fe. Bueno, este es el contexto general que va a ir guiando todo este video que estamos refutando. En cambio, la fe musulmana contiene al 20% de toda la población del planeta. Esto significa un número aproximado de 1.200 millones de musulmanes, contra apenas un poco más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Evidentemente, la fe musulmana tiene mayor número de adherentes que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, este punto nos lleva a una pregunta que le quita el sueño a muchas personas. ¿Por qué la fe cristiana está dividida? O lo que es lo mismo, ¿por qué hay tantas denominaciones o iglesias cristianas diferentes? Bueno, Para conocer aquí es donde tenemos la primera parada. ¿Por qué la fe cristiana está dividida? Santi, ¿vos en algún momento en el Nuevo Testamento encontraste una fe cristiana dividida? ¿Vos encontraste en algún momento en la Biblia como protestante o como católico que hubiera un apóstol que creyera una cosa y otro que creyera otra cosa completamente distinta al punto tal de que tuvieran que pelearse entre ellos? Hay mitos urbanos dando vuelta en redes sociales, ¿no? Y por lo general te remontan al hecho de la discusión entre Pablo y Pedro en Gálatas, ¿no? Diciendo, bueno, pero tenían posturas doctrinales distintas, pero cuando vas al texto te das cuenta que nada que ver, no se sostiene dicha idea. Evidentemente los apóstoles, por el simple hecho de ser apóstol, por el simple hecho de recibir de forma directa por parte de Cristo el apostolado, no pueden estar en desacuerdo predicando evangelios distintos. Es evidente, es sentido común. Luego, con la expansión del cristianismo, luego con la predicación, ¿no? Van a haber comunidades cristianas que ante determinadas circunstancias van a tomar posturas distintas y es ahí donde los apóstoles se van a encargar de ante estas diferencias que puedan surgir entre comunidades cristianas, pueda haber unidad de criterios, pueda haber una sola fe. Entonces,
es natural que a medida que pase el tiempo, comunidades, como pasa en el libro de los Hechos, tengan posturas distintas porque no ha sido tema que todavía el tiempo haya permitido reflexionar al cristianismo respecto a cuál es la postura que van a adoptar. Pero ahí es donde nosotros vemos la inmediatez en el actuar de la iglesia por medio de sus autoridades, en este caso los apóstoles, para traer unidad de criterio y así mantener la unidad de la iglesia, ¿no? O sea que lo que vos ves en el Nuevo Testamento no es un apóstol teniendo una denominación, otro apóstol teniendo otra, un apóstol bautista, otro apóstol pentecostal, otro apóstol luterano, otro apóstol católico, que entre ellos se pelean y no se toleran, sino que lo que ves es que procuran mantener una unidad de doctrina, que a veces hay temas que van surgiendo y que no los lograban resolver individualmente, sino que se reúnen en lo que se llaman concilios para tratar de justamente llegar a un consenso. Y una vez que se llegaba a un consenso, como en Hechos capítulo 15, que es justamente lo que resolvió esta disputa inicial que tenía entre Pablo y Pedro, mejor dicho, no entre Pablo y Pedro, sino que Pablo adhería a una idea, Pedro adhería a otra, y había muchos en la iglesia que seguían un poco la conducta de Pedro y otros que adherían a la conducta de Pablo. Luego, cuando se juntan en un concilio, concilio de Hechos capítulo 15, concilio de Jerusalén, la iglesia determina una postura definitiva respecto del tema de judaizar o no judaizar, que debía imputárseles o exigírseles a los gentiles. ¿Y qué hacen? Emiten una carta católica, es decir, universal, para toda la iglesia, porque todas las iglesias de ahora en más debían obedecer lo que decía ese concilio. Es decir, la iglesia del Nuevo Testamento no se comporta como el protestantismo, porque en el protestantismo primero nos peleamos y nos dividimos, y luego ¿qué hacemos? Fundamos nuestra propia denominación. Y por eso acá vamos a responder a por qué está dividida la fe cristiana, porque siempre hay personas que no se sujetan a lo que decidió la iglesia. Sucedió así en el siglo I, o sea, los judaizantes de los que se queja Pablo y Pedro y tantos otros apóstoles en el Nuevo Testamento eran personas que no se sujetaron a lo que enseñaba la iglesia en Hechos capítulo 15. ¿Qué quieres aportar, Santi? Fíjate qué interesante que es esto que señalás y que el video también nos permite traer sobre la mesa, que es la idea de cristianismos primitivo, ¿no? Bart Ehrman ya en uno de sus libros habla acerca de los cristianismos que existían en el siglo I, ¿no? Sí. Como proyectando es el problema actual particularmente que Occidente atraviesa a través de a partir, perdón, del siglo XVI con el surgimiento del protestantismo, ¿no? Donde al parecer hay distintas perspectivas de cristianismo basadas en múltiples interpretaciones. Y hay muchos autores que interpretan el siglo I de la misma manera, proyectando lo que sucedió a partir del siglo XVI, ¿no? Y creen que los gnósticos, los judaizantes y luego, a medida que vaya pasando el tiempo, otras sectas más que van surgiendo y que salen de núcleos cristianos, van a ser considerados cristianos o cristianismos, ¿no? Pero eso es evidentemente falso. Ahora, sí me gustaría preguntarte algo porque me llamó la atención esto que vos señalabas respecto a Pedro y a Pablo. Y me gustaría ponerlo sobre la mesa para saber a ver cuál es tu opinión. Yo lo que interpreto cuando leo la epístola a los Gálatas no es que Pedro tenga una posición distinta a Pablo. Yo lo que noto en Pablo es una reprensión a Pedro por su hipocresía, dado que Pedro vivía de una determinada manera con la comunidad de Antioquía y de otra manera cuando venía la comunidad de Jerusalén, ¿no? Entonces, esto parece ser más bien una disputa de costumbres y de formas ancladas en una teología entre comunidades más que de apóstoles. No sé si me hago entender. Pero si lo mirás con una vista un poco más amplia, no deja de ser que en el fondo el apóstol Pedro creía correcto, obviamente está equivocado, por lo que decimos, ¿no? La iglesia luego llega a una posición y esa posición es la verdadera, pero había una posición que defendía Pablo en la cual él decía, si Cristo no nos enseñó a que debíamos judaizar,
por qué a veces judaizo y por qué a veces no. Eso no lo puedo hacer, decía el apóstol Pablo. Mientras que en definitiva el apóstol Pedro, con hipocresía, y no lo decimos porque nosotros somos más santos que él, no estamos tirándole piedras, ¿sí? Él lo que hacía, el apóstol Pedro, no solamente él, sino muchos otros, como una costumbre instaurada en la iglesia, era, bueno, con los gentiles me comporto de una manera y con los judíos me comporto de otra. Entonces, de alguna manera, bueno, Cristo nos enseñó que no debíamos hacerlo, pero para evitar el conflicto, bueno, cedemos un poquito. Y eso fue lo que le... Bueno, ahí es donde me quiero centrar, porque si lo planteamos como si fuese una discusión entre Pedro y Pablo, simple ¿cómo decirlo? Por una cuestión de posturas, parece que hay una diferencia doctrinal en ellos, pero esto más bien parece ser una cuestión disciplinar del actuar, y Pablo parece presuponer que Pedro se encuentra en la misma postura que el mismo apóstol Pablo, ¿no? Pablo presupone que Pedro entiende las mismas verdades que ha entendido Pablo, por eso es que lo reprende por causa de esa hipocresía. O sea, el actuar de Pedro no está siendo coincidente con lo predicado, con lo creído por parte de él. Exacto, pero en definitiva es una costumbre que se había hecho popular entre muchos cristianos que estaba afectando una doctrina. O sea, había claramente una doctrina en la Claro. iglesia que es no necesitamos judaizar, no necesitamos cumplir el ritual judío, pero se había instaurado la costumbre de permitir comportarme de una manera con los judíos, aceptar esta doctrina de, bueno, sí, judaizar, cumplir los mandamientos de Moisés. Entonces, de alguna manera se estaba viendo afectada la doctrina, y por eso justamente es que Pedro, que el apóstol Pablo reprende a Pablo, porque no era una mera costumbre, era una costumbre que estaba afectando e instaurando una costumbre donde parecía que podías hacer lo que querías. Y Pablo dice, no podemos hacer lo que queremos. Acá hay una doctrina que nos dio el Señor Jesucristo, y esta costumbre que se ha instaurado en muchos, del cual Pedro fue uno más, estaba afectando, y por eso la iglesia decide llevarlo a un concilio para definir de una vez por todas y para toda la iglesia, no debemos permitir que esta costumbre de judaizar se instaure y se cuele en la iglesia. Independientemente de si lo ves más puntualmente de cerca o si tomas un poco más de distancia viéndolo como lo estoy viendo yo, lo que queda claro es que la iglesia tenía una doctrina y no había dos iglesias. En eso estamos de acuerdo. No había una iglesia judaizante y una iglesia cristiana o apostólica, y que una prevaleció sobre la otra, ¿sí? Como dice, no sé si es el mismo autor que mencionaste vos, pero hay un No, libro que se llama Cristianismos derrotados, que justamente también tiene esta postura, no sé si es el mismo que dijiste vos, pero tiene esta postura de que había como cristianismos en pugna y que el catolicismo fue como sobreponiéndose, pisoteando a los otros, mientras que todos eran igualmente válidos. El catolicismo desplazó a los demás derrotándolos, y por eso habla de cristianismos derrotados. Y acá lo que entiendo que vos comprendés también es esto, ¿no? De que hay una única verdad que creían Pablo y Pedro, solamente que uno lo estaba viviendo de una manera más íntegra y el otro estaba haciendo concesiones, dando lugar a que surgiera la tolerancia hacia cierta doctrina judaizante. sí, sí, ahí es donde está el tema, porque si no muchos confunden creyendo de que había una disputa doctrinal entre Pedro y Pablo, y en No es realidad doctrinal. lo que hay es una disputa disciplinar, porque Pablo presupone que Pedro sostiene la misma teología que el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces, sí, a la larga, si esto no se formalizaba, a la larga, esta costumbre, tradición humana, heredada por una cuestión cultural, particularmente en la iglesia de Jerusalén, podía llegar a afectar la doctrina a la larga. Entonces los apóstoles, previendo que esto puede llegar a ser un problema a futuro, necesitaron remediarlo cuanto antes. Se juntaron en un concilio y con la autoridad conciliar expiden, ¿no? La doctrina, y esta doctrina es vinculante para todos independientemente de las Exacto. tradiciones humanas por causa del pueblo de donde yo provengo, ¿no? Y vos fijate que no es que esta discusión degenere sino que forma parte de la problemática general. Pero sí esta discusión que había en la iglesia, no la discusión de Pablo y Pedro, ¿no? Sino esta discusión que había entre los cristianos, termina luego del concilio produciendo un cisma, porque hay algunos grupos Mm. que no se sujetaron
al concilio. ¿Y qué hicieron? Establecieron una doctrina diferente, donde establecieron un cristianismo que, por supuesto, era falso, que permitía o que obligaba a judaizar. Por eso es que digo que, más que una cuestión de disciplina, tal vez la discusión puntual de Pablo y de Pedro no era una cuestión de doctrina, pero la problemática que había en la iglesia, ¿sí?, que se estaba viendo reflejada en esa discusión, la problemática que estaba viviendo la iglesia sí era una cuestión de doctrina, porque involucraba la doctrina de la salvación. Tenés que circuncidarte para ser salvo, Sí, o no sí, tenés sí, que sí, sí. Entonces, esto que se llevó al concilio, se lo llevó al concilio porque era una problemática doctrinal, y justamente los que no aceptaron la resolución que tenía la iglesia, ¿qué hicieron? Formaron una secta. La secta de Sí. los judaizantes, que luego se dividiría en ebionitas y no sé cuántos otros nombres más, y degeneraría en mezclas de unos con otros, porque ellos es como que se van metamorfoseando, mezclando y salen engendros de una doctrina con otra. Claro, lo importante es poder mostrar que la unidad doctrinal en los apóstoles estaba. Existía Esto es lo totalmente y importante. la defendían Porque y la diferencia doctrinal que puede llegar a encontrarse en esta discusión, en esta disputa, es entre comunidades, no entre apóstoles. claro, bueno, Esto es lo importante. Porque pese a que Pedro cayó en el juego de los judaizantes, Pedro no creía lo mismo que los judaizantes. no, para nada. Entonces, hay una unidad entre los apóstoles, una unidad doctrinal, pero sí había una disputa doctrinal entre comunidades. Y para poder subsanar esto y que el problema no sea mayor, tuvieron que ir al concilio, ¿no? Pero esto vale la pena aclararlo, ¿pero por qué? Porque si no, muchas veces cree la gente que los apóstoles tenían distintas doctrinas No, y en el núcleo apostólico no puede pasar eso. justamente lo que estás diciendo es muy importante, porque esta presuposición que tiene Pablo es porque Pablo le reprocha no estar en la doctrina equivocada, sino no estar viviendo conforme a la doctrina que Pedro creía. Claro, Entonces, claro. ¿por qué? Porque Pedro estaba cediendo, amalgamándose un poco con el otro sector, ¿sí?, que no representaba la teología apostólica, que no representaba la teología de Cristo, que quería judaizar. Por eso te decía, sí hay un problema doctrinal. Lo que sucede es que Pablo y Pedro, creyendo lo mismo, Pedro había cedido un poco en ser complaciente, en no denunciar que había un falso cristianismo que estaba siendo practicado por los judaizantes, ¿sí? Y el apóstol San Pablo dice, no hay un segundo cristianismo, un cristianismo Claro. alternativo, no hay un segundo evangelio, un evangelio alternativo, se los dice a los Gálatas. ¿Sí? No hay Sí, sí, sí. otro evangelio. Entonces, evangelio puede haber uno. No hay un evangelio en donde Cristo es Dios y otro evangelio en donde Cristo no es Dios, y ambos son evangelio. No hay un evangelio que confiesa la doctrina de la Trinidad, que el Espíritu Santo tiene voluntad y que es un ser, como Cristo mismo también es Dios, y otro evangelio que confiesan que simplemente son ángeles revestidos de cierto poder y autoridad, o que el Espíritu Santo es una fuerza pero no es un ser, que no tiene voluntad. O sea, no hay evangelios diferentes, ¿sí?, que conforman diferentes cristianismos. Totalmente. Y que luego el catolicismo les pisó la cabeza y los derrotó. Esa concepción que tiene el protestantismo de que había muchos cristianismos y que el catolicismo de a poquito se fue imponiendo, no existe. Hay una única doctrina que se defendía con la vida misma de los apóstoles. Y justamente, o sea, imagínate, ¿no?, de que el apóstol San Pablo se atreviera a discutir con el apóstol San Pedro, debió haber sido bastante indignante para el apóstol Pablo, y grave lo que estaba haciendo, como para reprenderlo en público, delante de todos. Bueno, Sí, totalmente. seguimos. Interesante la charla sobre este tema. Para conocer la respuesta, debemos remontarnos algunos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació, Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que posee una fe propia conocida como judaísmo, por lo cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron, y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas.
Lo pauso un segundito simplemente para evitar problemas de copyright. Pero quiero decirles que esta parte es la única parte en la que se demora más de un minuto en decir una mentira. No, 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 es falso también. O sea, Sí, lo que está diciendo es falso. Dice, los dirigentes nunca le creyeron. Está diciendo que ningún dirigente, ningún poder político le creyó. Falso. Los testimonios más antiguos que tenemos afirman de que había una mínima parte, pero había una parte de judíos que gozaban de determinada autoridad. Por dar un ejemplo, José Arimatea, que sí, formaba parte es cierto. del Sanedrín, que era discípulo de Jesús. Entonces, podríamos nombrar también jefes de sinagogas, podríamos mostrar que habían discípulos o personas cercanas a Jesús desde lo oculto quizás, pero que lo sabía. Entonces no es que no convenció a nadie, no. Obviamente había una mayoría que se resistía y las razones son para otro momento, pero es falso decir que nadie le creyó. Sí, es cierto, se me había pasado ese punto porque tal vez no es de los que afecta el tema de la fundación de la Iglesia Católica, pero es cierto. Ahí ya se ve que está haciendo una generalización que no corresponde. Buen punto, Santi. Y debido a que como hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, a cuyos principales 12 llamó apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones, y podemos apreciar claramente que ellos ya celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a las de la religión judía. La razón era muy sencilla. Los seguidores de Cristo lo aceptaban como el Hijo de Dios y el Salvador, cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy. ¿Se puede pausar un Sí, segundo? Santi. Acá el dato de vital importancia para el desarrollo de la trama. Acá el video saltea el tema de la resurrección. O sea, de repente las autoridades judías matan a Jesús, Jesús ya no está más entre nosotros y los apóstoles solo son quienes continúan con la labor de Jesús pensando, ¿no?, y formulando su propia teología. Miami me lo confirmó, ¿se entiende? La fuente Arial 12. ¿De dónde lo sacás a esto? Vaya a saber, ¿no? Bueno, ya dijimos al principio del video que los documentos históricos a los que se refiere en realidad no es ningún documento histórico, sino que son libros de historia. O sea, de vuelta, una cosa es ir al texto original y otra cosa es leer la interpretación de un texto. Acá, primero que yo no sé si es creyente, ni siquiera protestante, o católico seguramente no es. Ni siquiera sé si es protestante el que hace el video, porque tiene un perfil teológico, luego de haber visto el video, tiene un perfil teológico medio raro. Y es llamativo, como bien decís, que omita el tema de la resurrección, como que bueno, Jesús murió y los apóstoles se hicieron cargo. ¿De qué se hicieron cargo? ¿De un legado que dejó un muerto o de una comisión que dejó un vivo? Sí, que no es lo mismo. O sea, ellos siguieron con una idea porque les pareció bueno y moral hacer una iglesia que siguiera los pensamientos que enseñó Jesucristo, o porque fue que Jesucristo resucitó y les dio el mandamiento de predicar por todo el mundo la doctrina de Jesucristo. Buen punto. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando. Pero esto conllevó muchos problemas, pues comenzaron serias discusiones referentes a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Bueno, aquí pauso porque esto... Para. Acá pego el puñetazo sobre la mesa y digo, no, basta, cállate. O sea, Vos te vas a enfocar en la segunda parte de este pequeñísimo extracto que vimos. Yo simplemente quiero enfocarme en la primera parte. a ver, La primera parte asume que los cristianos fueron perseguidos, ¿no? sí. Estamos dentro de, calculo, el siglo I, asume que los cristianos son perseguidos tanto por romanos como por judíos. Así es. Si nos estamos preguntando acá el origen de la fe cristiana, cuál fue su causa, deberíamos preguntarnos a su vez
cuál es la razón que motiva a tanto judíos como romanos a perseguir a los primeros cristianos. Y este punto, que es de vital importancia también, el autor del video lo saltea. ¿Cuál es la razón? ¿Qué motiva a tanto judíos como a romanos a perseguir a muerte a los cristianos? Es su teología, una teología que va a llevar a cabo, que va a efectuar un modo de vivir en los cristianos que las razones obviamente van a ser distintas tanto para judíos como para romanos, pero que va a afectar la paz social de los romanos y va a afectar la fe de los judíos. Entonces, esa pregunta es de vital importancia porque nos permite escarbar en qué fue lo que originó el cristianismo, porque la teología cristiana se funda en el caso de la resurrección de Jesús. Así es. Bueno, gracias por el aporte, Santi. Yo acá lo que me hace pegar el puñetazo sobre la mesa y decir basta es cuando dice no había una voz autorizada que los cristianos siguieran. Lo vuelvo atrás unos segundos, ¿no? Esos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. A ver, ¿qué está diciendo? Está confesando que habían empezado a surgir diferentes maestros que proponían cristianismos alternativos, ¿sí? O que proponían diferentes formas de interpretar la escritura, tomando distancia de lo que originalmente habían enseñado los apóstoles. Si nos ubicamos cronológicamente, aquí el video ya asume la muerte de los apóstoles, por lo cual, ¿quiénes quedan? Tras la muerte de los apóstoles, ¿quiénes quedan? Los obispos, los sucesores de los apóstoles. Y aquí está diciendo, no había voces autorizadas que definieran cómo resolver estas cuestiones teológicas que estaban surgiendo. Y nos damos cuenta entonces que ya está presentando una iglesia sin jerarquía, sin autoridades, que da lo mismo y tiene la misma validez que vos propongas un cristianismo con un Cristo que no es Dios, o con un Cristo que es una apariencia, o con un Cristo que es solamente Dios pero no es hombre, o con un Dios que no es trino, o da lo mismo que propongas un cristianismo que obliga a judaizar, o un cristianismo que simplemente se cuida de los pecados espirituales pero no de los pecados corporales. O sea, son todos cristianismos alternativos que son todos válidos a la luz de lo que enseña el video, pero son todos válidos. ¿Por qué? Porque no había una voz autorizada. Y lo que va a decir más adelante es que los cristianos es como que la pechugaban como podían, hacían lo que podían, cada cual la creía como quería, y no estaban obligados a seguir a una autoridad en concreto. Además, si me permitís un instante, a ver, le vamos a exigir a un documental de History, le vamos a exigir que pueda formular sus hipótesis bajo los criterios de la historiografía, porque estamos en el canal History, ¿se entiende? Entonces, es un canal que supuestamente trata temas del pasado con rigurosidad académica, basándose en los criterios que la propia disciplina de la historia establece, ¿no? Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la razón que motiva al autor de este video a hacer semejante afirmación? No habían voces autorizadas. ¿Cuál es la fuente histórica? Remitime a algún documento histórico del siglo I, del siglo II, que manifieste, exprese que no existían voces autorizadas. Que comience el juego. O sea, Miami me lo confirmó nuevamente. ¿Por qué? Porque no existen. De hecho, existe todo lo contrario. Los documentos más antiguos, históricamente hablando, y sin presuponer inspiración ni temas de fe, obviando el hecho de que creemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, obviando eso, tenemos 27 documentos en el Nuevo Testamento y tenemos documentos fuera del Nuevo Testamento de la segunda mitad del siglo I y del siglo II un montón, en donde todos de forma unánime sostienen que existían autoridades en la iglesia y expresan la forma en la que estas autoridades se manejaban. Entonces aquí, ante dos hipótesis, ¿no? Vamos a llamar
en términos históricos vamos a llamar que lo que los cristianos sostenemos es una hipótesis, ¿no? La hipótesis del origen cristiano es la que sostiene la Iglesia Católica o es alguna hipótesis paralela. Ok, en este caso nosotros estamos sosteniendo la hipótesis católica, vamos a llamarlo de esa manera en términos históricos. ¿Cuál es la que tiene mayor fuerza? ¿La hipótesis católica o la hipótesis que presenta este documental? Bueno, la que mayor fuerza tenga es aquella que en principio sea sostenida por mayor y mejor cantidad y calidad de documentación histórica. La pregunta es, ¿qué documentación histórica sostiene la afirmación no existían voces autorizadas que? Ninguna. Entonces, ya del vamos, History Channel no está haciendo un buen trabajo histórico. De hecho, a lo largo de todo el video es igual, Santi. Te vas a quejar de exactamente lo mismo a lo largo de todo el video, porque siempre son presuposiciones y no, salvo un par de excepciones, pero muy puntuales, no da nunca una cita concreta. Y encima cuando las da, la vamos a refutar, pero horriblemente. No creo que entre el tiempo para hacerlo en este video. Sí, pero esto vale la pena aclararlo porque mucha gente que está del otro lado y que puede quizás suscribir a esta clase de hipótesis que presentan estos documentales o quizás que tiene sus dudas respecto a lo que el catolicismo históricamente ha sostenido, vale la pena aclararlo para que vean que si vas a sostener una hipótesis contraria a la que sostiene la Iglesia Católica, está bien, te oímos, siempre y cuando sea bien formulada, basada en los criterios que la historiografía sostiene, utiliza, para que nosotros consideremos de que dicha hipótesis es al menos seria, ¿se entiende? Entonces, si vamos a discutir una cuestión de hipótesis, bueno, que la hipótesis sea presentada con seriedad. Bueno, a ver. Hebreos 13:7. Si yo estoy abriendo aquí el software bíblico, voy a buscar Hebreos. De la bronca se me cayó la lapicera. Hebreos 13:7. Dice así: acordaos de vuestros guías que os anuncian la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Ahora vamos a 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí a través de muchos testigos, esto mismo confíalo a hombres fieles, capaces a su vez de enseñar a otros. Ahora yo pregunto, a la luz de estos dos textos, el apóstol Pablo, que es quien escribe las dos cartas, tanto Hebreo como Timoteo, ¿él creía que no había en la iglesia autoridad después de los apóstoles? ¿O no está encargándole primero a Timoteo, ¿sí?, que él mismo era autoridad? Porque recordemos que a Timoteo le dice que ninguno menosprecie tu autoridad, ninguno te menosprecie, ninguno menosprecie tu juventud, ¿sí? Hablaba de que él podía reprender, de que él podía exhortar, de que él podía enseñar, de que él podía designar sacerdotes, ¿sí?, imponerle las manos a los nuevos sacerdotes. Eso es el concepto básicamente de una autoridad. Reprende, exhorta, enseña, designa sacerdotes, disciplina aquí, disciplina allá, admite o no la acusación contra el pecado de alguien, y además le da el encargo de decirle: mira, tenés que encargarle este depósito, este conjunto de verdades que nos ha transmitido Cristo, a otros hombres fieles, para que estos a su vez se le enseñen a otros y a otros y a otros. Y esos hombres fieles les llaman, Hebreos 13:7, vuestros guías, o vuestros pastores, o vuestros líderes. Es decir, la misma Biblia nos está diciendo que fuera de los apóstoles, ellos ya habían designado líderes, guías, pastores y maestros, como enseña el mismo apóstol San Pablo en Efesios, creo que capítulo 2, si no me equivoco, cuando él dice que Cristo mismo instituyó maestros. O sea, no solamente instituyó apóstoles, ¿ok?, para edificar la iglesia, instituyó profetas, instituyó evangelistas, instituyó maestros. ¿Y esos qué son? Son autoridades. Pero como si fuera poco, también está la doctrina de la Iglesia Católica, que enseña que sobre todas esas autoridades, que sí existían y que debían ser seguidas por la Iglesia, estaba la autoridad
de un apóstol en particular, que era el apóstol San Pedro, que se puede ver en el Nuevo Testamento, que realmente tiene un rol diferente del resto de los apóstoles, aunque en el Nuevo Testamento tal vez no se le designa explícitamente como papa, pero sí se puede ver que era el que tenía la voz cantante en ciertas situaciones, que era el que le encomendaba el cuidado de los corderos, era el que se le encomendó las llaves del reino, que es el que tomó la decisión de abrir la predicación del reino de Dios allí en Hechos capítulo 2, que es al que se le llevó a participar. Sí. Y además, en términos históricos, si querés, nos vamos más al pasado todavía y nos vamos a la década del 50, inicios de la década del 50, la epístola a los Gálatas, donde el mismo apóstol Pablo reconoce la autoridad primitiva del apóstol Pedro, yendo a él para entrevistarse con él, que había sido uno de los testigos oculares del ministerio de Jesús de Nazaret. Entonces, aquí tenemos la autoridad del apóstol Pablo yendo a otra autoridad todavía en términos cronológicos anterior a él. Entonces, imagínate, si la epístola de Gálatas fue escrita a principios de la década del 50, ya Pablo estaba ejerciendo su apostolado y los apóstoles reconocían su apostolado. Y él se remonta más atrás diciendo que el apostolado de Pedro, o dando a entender que el apostolado de Pedro es todavía cronológicamente anterior al apostolado de Pablo. Estamos hablando de una autoridad explícita en la iglesia durante los primeros años luego de la muerte y crucifixión y resurrección de Jesús. Sí, además de eso, está subordinando su prédica a la autorización que le diera el apóstol Pedro, porque Pedro le llamó a dar cuentas a Pablo y le dijo, vení, a ver, queremos escuchar qué es lo que vos estás predicando, porque es notorio que el Señor está obrando en vos, pero también queremos ver, asegurarnos de que lo que vos estés predicando esté alineado con la predicación que nosotros tenemos. De nuevo, no hay cristianismos alternativos. La autoridad del apóstol Pedro lo colocó en su lugar a Pablo para decirle, vení, o sea, está perfecto lo que estás haciendo, te amamos en Cristo, te respetamos, pero vení, explícanos de qué se trata el evangelio que estás predicando para ver si estamos hablando de lo mismo. Ahora... Y fíjate, un segundo nada más, fíjate lo último, fíjate que el contexto en el que ocurre esto que vos estás señalando es cuando Pablo quiere defender su propio apostolado. Pablo, para defender su apostolado, para defenderse como apóstol, recurre a Pedro, recurre a Juan, recurre a quienes estaban en el apostolado antes que él. Entonces está recurriendo a una autoridad para validar la suya. Exactamente, diciendo yo predico lo mismo que los apóstoles. Los apóstoles lo llamaron para ver si estaba predicando lo mismo, pero Pablo les anticipa y dice, yo predico el evangelio, yo fui con ellos y no me dijeron nada nuevo. No me hicieron correcciones y observaciones en cuanto al evangelio que yo estoy predicando. Entonces, claramente lo que les está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas es, lo que están haciendo estos falsos maestros es salirse de la doctrina apostólica porque no coincide con la doctrina que predico yo, dice Pablo, y no coincide con la doctrina que predican los apóstoles allá en Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces, todo el contexto de la era apostólica denota que constantemente se guardaba muy celosamente una única doctrina. ¿Qué es lo que dice el video? Que luego de los apóstoles la iglesia se quedó sin autoridad para definir la doctrina correcta. Y por eso estoy apelando a esto que estoy diciendo acá en Hebreos 13:7 y en 2 Timoteo 2:2, donde se demuestra que los apóstoles confirman que sus sucesores debían ser obedecidos, que eran los guías y los líderes del pueblo, a quienes se les encomendaron el cuidado no solamente de las personas, sino también de la doctrina en la iglesia primitiva. Y si no, ¿por qué, por ejemplo, dice San Judas, carta que tiene un solo capítulo, por qué dice que los que hacían un cisma no tenían el Espíritu Santo? O sea, sí, está bien. Vos podés agarrar, hacer una secta, hacer un cisma, llamarle cristianismo, pero dice San Judas, y San Judas está en la Biblia y es inspirado, dice San Judas que en ese cisma no está el Espíritu Santo. Dice el apóstol San Juan en su primera carta, hablando de los judaizantes, que también, no los judaizantes, sino de los gnósticos, que representaba a la mayoría de las divisiones que había en el Nuevo Testamento en la época apostólica. Dice el apóstol San Juan, en la época apostólica y posapostólica también, porque recordemos que San Juan escribe sus cartas ya a fines del siglo I. Dice el apóstol San Juan, hablando en términos de los docetas y de los y de los gnósticos, dice: ellos se fueron de la iglesia para que se demostrara que no eran de la iglesia. Y dice algo más interesante, dice:
el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Ahora, uní esto que dice el apóstol San Juan, está en la Biblia, con lo que dice San Judas. ¿Ok? San Judas dice que el que se va de la doctrina de Cristo y hace un cisma no tiene al Espíritu Santo. Y San Juan dice que el que se va de la iglesia, se va del cuerpo de Cristo y se va a un cisma, no tiene ni al Padre ni al Hijo. O sea, nadie en absoluto en la Trinidad, y esto es bíblico, nadie en la Trinidad se va a un cisma. Por eso se puede autopercibir como cristianismo, pero no es el cristianismo que enseñó Cristo, porque no es el cristianismo que aprueba a Cristo, porque Cristo no se va ahí. Se pueden llevar el nombre de Cristo, pero no a Cristo. Se pueden llevar pueden decirle Padre al Padre, pero no es el Padre. Le pueden decir que tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se queda en la Iglesia Católica, como que se queda en el cuerpo de Cristo, porque si no, ¿qué tenemos que hacer? Decir que toda forma de cristianismo es el cuerpo de Cristo. Y sería justamente contradecir lo que nos está enseñando la Biblia, que quienes se van para hacer una doctrina diferente, alejándose de la doctrina católica, sea cual sea, ¿no? Paremos, ¿no?, en la mente de un bautista que dice que la doctrina bautista es la doctrina de la iglesia primitiva. Entonces, el pentecostalismo, el testigo de Jehová, el catolicismo, los ortodoxos, todos serían falsos. Por el contrario, lo que afirmamos nosotros, y de ahí tan importante que es determinar cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. Porque la iglesia que no sea fundada por Cristo, Cristo no se fue ahí, el Espíritu Santo no se fue ahí y el Padre no se fue ahí. Entonces, acá que dice Gálatas 1.8, no hay otro evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice San Judas? No hay otra forma de cristianismo en donde el Espíritu Santo se sienta cómodo y al punto tal de irse a ese cristianismo. También dice lo mismo del Padre y del Hijo. El que se va de la iglesia apostólica se va sin el Padre y sin el Hijo. No eran de nosotros. No eran. Sí. Se llamaban, se pueden autopercibir, pero no eran. Su esencia la perdieron desde el momento en que se fueron. Ahora, en relación al tema de la autoridad, ¿sí?, justamente porque se defendía esta doctrina de que había una única iglesia, con una única doctrina, un único cuerpo y una única, valga la redundancia, una única unidad, ¿sí?, no unidades regionales, como plantea el protestantismo y como planteaban los gnósticos, los docetas, los judaizantes también en el siglo I. No unidades regionales, pero una pelea global, sino que lo que plantea es que hay una única iglesia de la cual se desprenden como miembros o como ramas cortadas y amputadas que se caen al piso, pero que hay una única vid que es la vid verdadera. Y después hay otra serie de imitaciones alrededor. Lo mismo enseñan los padres de la iglesia. Por eso hablamos de que es tan grave esta afirmación, de que dice, no había una autoridad en la iglesia que determinara cuál era la verdad para seguir. Entonces lo que va a afirmar más adelante es que el catolicismo, como no había una autoridad, el catolicismo se empezó a imponer y empezó a derrotar a las otras formas de cristianismo. Y esa es la visión que plantea el video. Sí. Además, bueno, más allá de la discusión de cristianismo, de qué es cristianismo y qué no lo es, volviendo al tema de la autoridad, la pregunta es, ¿en qué momento, históricamente hablando, en qué momento la iglesia supuestamente no cuenta con estas autoridades? Vamos a preguntarnos eso, vamos a darle el beneficio de la duda al video, vamos, aún sin presentar ningún tipo de fuente, suponete que nos sentamos y decimos, a ver, dale, vamos a pensarlo. Bueno, ¿en qué momento de la historia es que la iglesia no contó con autoridades? Recién señalabas varios textos que los más lejanos en el tiempo, en el Nuevo Testamento, que citaste son de la década del 60. Entonces, no, también de la década del 90 los de Juan. La primera carta de Juan es del 90. Sí, perdón. Lo que tenía en mente era las epístolas pastorales que citaste. De Pablo, Pedro y... De Pablo. Perdón, sí, Hebreos. Sí. Lo que tenía en mente era eso, sí. Bueno, entonces, ¿en qué momento no hay autoridades? Porque evidentemente aquí en la década del 60, vamos a decirlo de esta manera, en los últimos días del apóstol Pablo se expresa diciendo que evidentemente hay autoridades y que el trabajo de las autoridades que él había dejado era que formen más autoridades, ¿no? Que continúen y cuando totalmente. Y esto ocurre en la década del 60.
de la noche para la mañana no pueden desaparecer estas autoridades. Y luego tenemos testimonios ya de la década del 90, ¿no? Por dar un ejemplo, Primera de Clemente. Primera de Clemente, o sea, el núcleo de la discusión es una cuestión de autoridades, en donde el autor y quienes reciben la epístola presuponen la existencia de autoridades. El autor, presuponiendo su autoridad, exhorta a la comunidad a corregir su caminar. ¿Por qué? Porque habían derrocado ciertas autoridades que habían sido establecidas por los mismos apóstoles. Entonces, ¿en qué momento de esos 30 años, de la década del 60 a la década del 90, es que la iglesia no tiene autoridades, es que hay una anarquía doctrinal y que luego vuelve a tener autoridades? Dentro de ese periodo de tiempo parece que ocurren muchas cosas y es poco plausible que dentro de esos 30 años ocurran tantas cosas, ¿no? De tener autoridades, de fomentar el formar más autoridades, que de repente haya una anarquía total porque no hay voces autorizadas y luego nos encontramos en la década del 90 con nuevas autoridades, autoridades que, según el autor, parece que son autoridades antiguas encima. Entonces, ¿cuándo es que no tiene autoridades la iglesia? Bueno, ha dado en el clavo y me parece excelente tu observación, porque justamente es lo que voy a mencionar en los próximos segundos del video, porque el video lo que está mostrando justamente es ese bache, diciendo después de la muerte de los apóstoles él no hace la observación de que sobre el 90 también vuelven a haber autoridades y cómo es que desaparecen por 30 años pero después vuelven. El autor lo que dice es después de la muerte de los apóstoles desaparecen las autoridades. Y esas autoridades no vamos a poder verlas sino hasta Constantino, más o menos. Más o menos. Dice una cosa así. Constantino es la carta maestra. Esa ahí, ¿viste? Sí, Cuando vos decís. sí, y que en la época de Constantino ya vemos la autoridad consolidada, pero que la Iglesia Católica de a poquito fue autoimponiéndose como una autoridad sobre los otros cristianismos, derrotándolos. Ese es el planteo que hace el video, por eso te digo, es muy bueno este planteo que haces vos, donde estás mostrando que, es como que hay baches, supuestamente, en la autoridad. O sea, hasta Pedro y Pablo hay autoridad, después desaparece y aparece de nuevo con Juan, después de Juan desaparece y aparece de vuelta con Constantino, y en el medio no había voces autorizadas. Ese es el planteo del video. Vos fíjate lo siguiente, Leo, pensémoslo de esta manera. Supuestamente la Iglesia Católica como tal, ¿no? Surge a partir de Constantino. ¿Por qué? Porque al aliarse con el poder político, la Iglesia o sus autoridades se jerarquizó. toman poder y cuentan con dicho poder para imponer una determinada manera de pensar, creencias, formas, estructuras. Pero según esta hipótesis, la Iglesia necesita el poder del Estado, en este caso de Roma, para poder imponerse como tal, una especie de totalitarismo religioso. Ahora la pregunta es, si supuestamente la Iglesia, antes del surgimiento de Constantino, ya descartaba otros cristianismos y se imponía por sobre el resto, la pregunta es, ¿cómo lo hacía? Si no contaba con poder económico, no contaba con poder militar, no tenía ningún tipo de poder. Era una iglesia perseguida. ¿Cómo una iglesia perseguida es capaz de imponerse a la fuerza por sobre otros movimientos religiosos? Explícamelo. Tradición apostólica y sucesores apostólicos. Porque así como la iglesia en el primer siglo, en la época apostólica, logró imponerse sobre las herejías que estaban queriendo surgir. No, pero imponerse yo me refiero a, en un sentido totalitario, imponerse forzosamente. Tenés razón, o sea, el término tiene una connotación negativa. Miren, hay una heterodoxia, ¿no? Hay diferentes cristianismos. Nosotros somos el verdadero y asumimos el poder hegemónico de aquello que se llama cristianismo. ¿Cómo es que la iglesia, por lo que hoy conocemos como ortodoxia, cómo es que la iglesia se planta delante de las demás comunidades cristianas y les dice, a partir de ahora quien manda soy yo? ¿Se entiende? Si la iglesia era una iglesia perseguida. Bueno, como te digo, vamos a utilizar el término prevalecer. Prevaleció la doctrina apostólica gracias a que la iglesia creía que la autoridad de los apóstoles había sido delegada en los sucesores apostólicos, tal como lo dice
Por eso le leí los textos, Hebreos 13:7, 2 Timoteo 2:2, entre otros tantos textos. ¿Ok? Entonces, como la iglesia en general reconocía a los apóstoles y reconocía que los apóstoles habían delegado esa autoridad en sus sucesores, entonces la iglesia pudo prevalecer y la doctrina de la verdad apostólica pudo prevalecer a pesar de los embates de estas otras doctrinas alternativas que andaban dando vueltas por ahí. Justamente porque ya existía el concepto de autoridad. Sucede que tal vez no estaba, y esto es una realidad, no estaba tan centralizada esa autoridad como lo está hoy, o como lo llegaría a estar en el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, especialmente después del cisma con Oriente, que fue, digamos, un cambio significativo en el papado. ¿Okay? El papado existía de muchos antes del siglo I, pero realmente el cisma con Oriente provocó cambios en el papado que centralizó y endureció mucho más sus posturas. Y llegamos al día de hoy en un papado que controla todo porque existen los medios tecnológicos para que el papado pueda estar presente en las noticias y novedades de cada rincón del cristianismo, cosa que antes eso era imposible. Cuando vos tenías que mandar un mensaje del Papa en carreta o tenías que mandarle un mensaje del Papa en un caballo, ¿sí? o en un caminante a pie porque no tenían plata para pagar un caballo, entonces obviamente el Papa tenía que delegar ciertas... Sí, lo que pasa es que estos documentales pretenden de alguna manera, de forma implícita, señalarte que por medio de la fuerza, el catolicismo como tal se impuso por sobre el resto. Y esto es lo que yo quiero desarticular. Pero no fue por la fuerza, fue por la autoridad que la iglesia reconocía en los sucesores apostólicos. Por eso prevaleció la doctrina apostólica, no por la fuerza. Pero es que, justamente eso es lo que yo quiero señalar. Es que en la iglesia primitiva no tenía esa clase de fuerza que quieren señalar. Esa clase de fuerza que se necesita para imponerse por medio de la fuerza por sobre el resto de una forma totalitaria, un totalitarismo religioso, la iglesia no contaba con esos recursos como para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque era una iglesia perseguida. Entonces, de la única manera que se podía imponer por sobre el resto era utilizando el recurso de la verdad. Verdad que se expresaba mediante ciertos instrumentos que estaban al alcance de la iglesia en aquel entonces. Por dar un ejemplo, la sucesión apostólica, por dar un ejemplo, la tradición. Entonces, es el recurso de la verdad lo que va a utilizar la iglesia para imponerse, pero no de una forma forzosa, diciendo, bueno, no yo a partir de ahora soy el que mando y te descarto. ¿Se entiende? A eso es a lo que apunto. Bueno, ahora vamos a entrar en la sección del video donde se discute, donde el video trata de presentar su postura respecto de cómo surge la autoridad progresivamente. Y lo que vamos a ir mostrando seguramente no nos va a alcanzar a hacerse en este video, sino que tendremos que recurrir a otros, como ya lo habíamos anticipado, donde lo que el video plantea es que esa autoridad va surgiendo y se va autopercibiendo como autoridad en la iglesia a pesar de que nadie le había dado esa autoridad en la iglesia, según lo que enseña el video. Vamos a seguir escuchando. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta en el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Voy a pausar porque ya acá ya dijo varias contradicciones. Porque si se acuerdan, segundos atrás en el video, no en el video nuestro, sino en el video, segundos atrás, él dijo no había voces autorizadas que la iglesia reconociera. Pero como acá está diciendo de que en el año 67 se establece una institución que afectaba a todas las mujeres acerca de cómo debía entrar a la iglesia. ¿Y quién dijo que había hecho esa? Se los voy a poner de vuelta. ¿Quién dijo que había sido el que dio esa? Oye, acá me está tapando el... A ver, no sé cómo se hace para atrás esto. Bueno. Papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta. Perdón. En el año 67, y dijo que hay papas, pero
¿Te das cuenta de la contradicción que acabo de decir? Dice, no hay autoridades y dice que en el año 67 hay un papa. ¿Te das cuenta? No tiene ni pie ni Bueno, juega, cabeza. juega a favor nuestro. Pero obviamente, a ver, y acá está diciendo que en el año 115 se instituye el agua bendita, el uso de agua bendita. O sea, estamos hablando de que están vivos la inmensa mayoría de los sucesores apostólicos puestos directamente por los apóstoles, y estamos diciendo que esa iglesia ya reconoce agua bendita, y te ponen una foto de una iglesia donde había un recipiente para el agua bendita. Y además dice que en el 115 eso lo determina el canon de un papa. O sea, ¿qué decimos? ¿No hay autoridad? ¿O hay papas que determinan una cosa y que además hoy esa cosa la vemos hoy? Refiriéndose a la forma en la que entran bueno, en aquella época eran las monjas, todas entraban cubiertas, ¿no? Pero, ¿y el agua bendita? O sea, no son inventos de la Iglesia Católica del año 1500, 1200. O sea, estamos hablando del siglo primero y primera década del siglo segundo prácticamente. Y dice que lo establece un papa. Dice, basta mirar la lista de papas y lo que han instituido. En el año 67 el papa tal, en el año 115 el papa tal. Entonces, ¿en qué quedamos? Si está reconociendo lo que decimos los católicos, que hay una sucesión de los apóstoles de parte de Pedro en la línea del obispo de Roma para determinar quiénes son los papas que han ocupado la cátedra de Pedro a lo largo de los siglos. ¿Sí? Bueno, En el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad donde las hubiera continuaron con un líder a la cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor, título tomado de la tradición judía. perdón, pero entonces sí hay autoridades. Porque no solamente hay un papa que establece para toda la iglesia el agua bendita y la forma en la que debe vestirse la mujer para entrar a la iglesia, sino que además está reconociendo que tienen autoridades que se llamaban obispos y que gobernaban regionalmente iglesias. Ahora, vamos a ver lo que llega a decir este video acerca de los obispos. Sin embargo, por aquella época, cada iglesia cristiana o congregación era independiente la una de la otra y no estaban confederadas o unidas en ningún tipo de asociación. A ver, o sea, había un obispo bautista, un obispo pentecostal, un obispo luterano, un obispo testigo de Jehová, un obispo mormón dando vueltas por ahí y no estaban confederados, no estaban unidos, sino que cada uno creía lo que bien le parecía. Y por eso habían diferentes cristianismos en donde unos obispos empezaron a ser más fuertes que otros y fueron derrotando a los obispos débiles, porque es la idea general, no solamente de la teología protestante, de cómo fue surgiendo y desarrollándose la iglesia, sino que está diciendo que no había una unidad entre esos obispos, que no estaban confederados en una misma fe, ni se juramentaban a guardar una unidad católica. ¿Te das cuenta del problema, Santi? ¿Querés hacer alguna observación? Sí, le preguntaría, si lo tuviera delante mío, al autor de este video, le preguntaría, ¿qué es el Papa? Porque recordemos que en este mismo periodo de tiempo, el video admite que hay un Papa, que hay Sí. un papado. Entonces, ¿cuál es la función del Papa en esa época si es que cada comunidad hacía lo que quería y si iba creciendo de la forma en la que podía? ¿Cuál era la función del Papa? ¿Qué significa el rol de papa para ese entonces? ¿Se entiende? Por eso, Porque no se puede ser papa de una comunidad aislada del resto del mundo. ¿Se entiende? Pierde el significado la palabra. por eso digo que tiene contradicciones, porque no se pone de acuerdo en lo que significa un obispo, en cómo, o sea, está tirando ideas que no conectan unas con otras. No tiene una coherencia lo que está enseñando. Lo vamos a ver un poco más claro ahora cuando describe un poco a los obispos. Excepto por su fe. Excepto por su fe. Es decir, no ¿Qué estaban quiere decir con confederados, fe? pero estaban unidos por su fe. Era lo único que los unía. Pero ese es el problema que también en la actualidad tiene el protestantismo. Bueno, pero ¿qué querés decir con fe? O sea, estamos unidos en la fe. ¿Qué querés decir con fe? ¿Cuál es el nivel ¿Fe de en qué? detalle que nos une o nos separa? ¿Cuál es el conjunto de creencias que al agruparlas vos las llamás fe?
¿Se entiende? Porque no estamos hablando de la fe personal, estamos hablando de fe en términos religiosos, en términos de identificación religiosa. ¿Cuál es el conjunto de creencias que define tu fe? Porque si están unidos en la fe, debe haber un conjunto de creencias que todos abrazan. ¿Cuál es ese conjunto de creencias? Miami me lo confirmó nuevamente, ¿no? No te lo puede responder porque son suposiciones, especulación pura. A ver, no sé si te diste cuenta, Santi, de que porque la determinación del Papa en el 67 o al 76 acerca de cómo debían vestirse las mujeres, qué sé yo, uno podría decir, bueno, eso podría ser una determinación moral que la podría tomar cualquier pastor bautista o pentecostal. Ahora, la institución del agua bendita en el año 105-115 significa que ya creían en los sacramentales. ¿Ok? Ya creían en los sacramentales. El Nuevo Testamento nos habla de que la gente al tocar la vestimenta de los apóstoles se curaba milagrosamente. Otros pasajes demuestran que aun cuando la sombra de los apóstoles pasaba por encima de un enfermo, ese enfermo se curaba. La iglesia tiene testimonios de personas que se han curado por tocar el manto de la Verónica, ¿sí? Y otros elementos que eran conservados por parte de la iglesia, que también tenían este poder de sanar milagrosamente, como ocurría no solamente con las vestimentas de los apóstoles, sino también con las vestimentas de los santos, los mártires, personas que iban y veneraban en los primeros siglos las reliquias de tales o cuales mártires y eran curados, y los padres de la iglesia todos dan testimonio unánime de que eso ocurría una y otra vez, y estamos hablando del siglo primero. O sea que esto que encontramos de vestimentas que producen milagros, la sombra de un apóstol que produce milagros, tumbas de los santos que producen milagros, vestimentas de los santos que producen milagros, el agua bendita que tiene poder purificador para muchas cosas, que sana, muchas veces hay testimonios de personas que se han sanado por el contacto con el agua bendita. Todo esto da una idea de que en el siglo I había una iglesia que creía en los sacramentales, y está concediendo el autor de este video de que todos estos primeros obispos tenían una fe que los unía, por lo cual todos estos obispos creían en los sacramentales, como lo demuestran los relatos de los padres de la iglesia. Este es un aspecto distintivo, te diría que casi exclusivamente de la Iglesia Católica, compartido con el tema de los ortodoxos, pero no tiene absolutamente nada que ver con el protestantismo. O sea, nosotros vamos a ir viendo, perdón Santi, vamos a ir viendo en el video la cantidad de elementos que son casi exclusivos de la Iglesia Católica y que están presentes muchísimos siglos, bueno, hace muchísimos años antes, no muchísimos siglos, muchísimos años antes de que siquiera Constantino hubiera nacido. Y son elementos distintivos que nos muestran que la Iglesia Católica, aunque como la diferencia entre un bebé y un adulto, pero no deja de ser el mismo ADN, una iglesia sacramental, una iglesia que tiene sacramentales, una iglesia que tiene autoridades, una iglesia que tiene una tradición apostólica que cuidar, una iglesia que tiene un montón de cosas que le pertenecen solamente a la Iglesia Católica y no a los grupos protestantes. Sí, Santi. Además, estas reliquias a las que hacías referencia, ¿no? Como una creencia primitiva cristiana, muestra el vínculo que había entre el origen del cristianismo, ese cristianismo naciente en el siglo I, con la fe judía. O sea, ese vínculo es de vital importancia, porque luego saldrán diciendo de que el cristianismo básicamente toma de diversas filosofías y creencias y básicamente las reúne, las mezcla para sacar su teología, ¿no? Y ya vemos en el Antiguo Testamento que estas creencias estaban presentes, ¿no? ¿Recordás los restos de Eliseo, por dar un ejemplo, cuando estaba muerto, que hubo una persona que lo tocó y quedó sano, ¿no? Estamos hablando de los huesos de un profeta. Entonces, estos vínculos en creencias, estos vínculos en las creencias del cristianismo primitivo con el judaísmo, también nos permite a nosotros pensar objetivamente, utilizando fuentes lo suficientemente antiguas, cuál es el origen de la fe cristiana. Y este vínculo nos enseña de que el cristianismo como tal tiene su base teológica en el judaísmo, ¿no? Pero que está filtrada por la persona histórica de Jesús de Nazaret. Ahora, Cristo dijo que sean uno. Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17. Que sean uno como tú, Padre, en mí y yo
en ti, para que el mundo crea. Cristo, ¿qué está diciendo? Que una de las condiciones que tiene que cumplir su iglesia es que procure sobre medida ser uno, porque es parte de su propósito evangelizador. Una iglesia dividida no evangeliza, o no evangeliza bien. Ahora, cuando vos vas a Hechos capítulo 15, de nuevo nos remitimos al concilio de Jerusalén. Porque la iglesia de los apóstoles es una iglesia que se reunía en concilios para resolver las diferencias, tal como lo hace la iglesia católica. Vos ves que allí, en Hechos capítulo 15, se enseñe iglesias independientes donde la iglesia de los apóstoles da una serie de recomendaciones y después cada uno haga lo que quiera, o te das cuenta de que el Hechos capítulo 15 obliga a establecer en 10 minutos, se ven, Santi, obliga a establecer en la religión de Cristo una única fe. O sea, esto no es, Hechos capítulo 15 no es, bueno, vamos a establecer esta carta, es lo que nos parece mejor, el que quiera lo hace y el que no quédese tranquilo con su cristianismo que está haciendo la voluntad de Dios. Dice, no, el Espíritu Santo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y nos ha parecido bien también a nosotros. Está poniendo a Dios por testigo de la creencia de que el Espíritu Santo guiaba y cuidaba el concilio. Doctrina católica, que tiene que ver con lo que vamos a grabar más adelante con vos. Doctrina católica, de la creencia de que el Espíritu Santo estaba tomando una decisión y esa decisión se la estaba comunicando a los obispos y ese concilio tomaba una decisión basada en la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, Hechos capítulo 15 nos está enseñando que no hay comunidades independientes que lo único que los une es su fe, pero cada obispo hace lo que quiere. Tienen autonomía para hacer ciertas cosas, pero están sujetos a los lineamientos que los concilios tienen. Y digo algo más, no me acuerdo qué padre de iglesia, creo que es San Agustín cuando le estaba hablando, creo que a San Jerónimo respecto del canon. Fíjate, dice, yo tendría más miedo no de tener problemas con los judíos, porque los judíos no aceptan el canon que tenemos en la iglesia. Yo tendría más miedo de desobedecer a los obispos que decidieron en un concilio cuáles eran los libros inspirados. O sea, San Agustín, ese protestante que dicen los protestantes que es de ellos, que es católico hasta la médula, San Agustín, este gran teólogo y obispo católico, está diciendo, yo tengo miedo de desobedecer lo que enseñaron los obispos en los concilios, y no tengo miedo de desobedecer lo que enseñaron los judíos. ¿Sí? Entonces, sí hay autoridad en la iglesia primitiva. Y vamos a ir viéndolo cada vez más y cada vez más y cada vez más, porque este tema de la autoridad es central en la argumentación que tiene el video, de que como la autoridad la inventaron los católicos a lo largo del siglo, entonces la iglesia católica no es la original y tiene un origen oculto, misterioso, de imposición y derrotamiento de cristianismos debilitados. Así que bueno, Santi, entiendo que vos tenés tu compromiso ahora por la mañana, así que vamos a dejar el video aquí. ¿Alguna apreciación final, Santi? Yo estoy enormemente agradecido por querer compartir este video conmigo. No, el agradecido soy yo por la invitación y nada, entiendo de que ahora conocemos cuáles son las fuentes que utilizó Don Brown, ¿no? Para todas sus novelas, ¿no? Ahora entendemos de dónde viene todo eso. Ok, Santiago Alarcón es el canal, perdón Santi, me estoy olvidando, mirá, al final del video me acuerdo. No Santiago pasa. Alarcón tiene un canal de YouTube que está muy bueno, es uno de los canales de YouTube que más miro en materia religiosa y les aconsejo que vayan a mirarlo, que lo vayan a ver, porque aunque él toca temas breves, realmente la amplitud de temas que él toca, yo en mi canal no las puedo tocar, hay pocos canales que tienen esa variedad y realmente me gusta, por favor vayan, se suscriban, Muy amable. lo apoyan, oran por él, porque al igual que yo y al igual que todos los apologistas, tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos personas que no nos quieren, que no quieren que nosotros hagamos lo que estamos haciendo. Y necesitamos de las oraciones del cielo, de las oraciones de la tierra, entiéndase, los hermanos que están en el cielo y de los hermanos que están en la tierra, para que seamos sostenidos. Así que bueno, Santi, muchas gracias. Muy, muy agradecido. Espero que luego de poder hacer la parte que nos toca con José y con otros hermanos también podamos tenerte, si es que nos queda todavía video para comentar, en una segunda etapa si estás dispuesto.
Por favor, siempre, siempre es un privilegio poder participar de alguna manera con vos, amigo. Bueno, gracias Santi. Queridos Te mando un hermanos, abrazo. ya saben, se suscriben al canal, por favor comparten, comentan, dan like, oren por nosotros. Viva Cristo Rey, viva Santa María, siempre Virgen.